Bien, ahora sí, creo que están todos. Ahora sí. Sí. Eh, Bien, chicos, para no quitarles tanto tiempo. Hoy vamos a hablar del avaro, o sea, del estudio, de todo lo que se hace en el FreeStip para la posterior después fabricación de las plantillas. Y el próximo viernes vamos a hablar del sistema, de cómo se cargan los pedidos y todo el tema, y de las plantillas en sí. Así que hoy no debería ser tan extenso. La Carita va a hablar de, o sea, va a nombrar cada uno de los estudios y después yo voy a activar acá la plataforma para mostrar cómo se realizan los estudios. Bien, así que dale, Carito. Buenas, ¿cómo están? Bueno, la capacitación de la otra semana habíamos quedado en esto, ¿sí? Lo que era la baropometría, que es lo que significaba. Dijimos que era la presión, que era la medición de la presión del pie sobre la plataforma, ¿sí? En eso habíamos quedado y bueno, y ahora vamos a desarrollar cómo es que se hace el estudio. Pásale nomás ahí a la... Bueno, repasamos también un poco lo que eran los equipos con los que trabajamos. Bueno, tenemos la plataforma, que es ahí donde están los sensores, donde tomamos estas mediciones, el software que viene dentro de la compu, que es lo que nos va a transmitir toda la información que toma la plataforma. Después tenemos la cámara, porque tenemos que hacer unas tomas también de fotos para poder medir ángulos y todo eso, y ver la postura en general, primero la del pie y después vemos la postura de la cintura para abajo y después la postura completa, ¿sí? El pasillo de la marcha, cuando hacemos la parte del estudio dinámico y el poder escáner, ¿sí? Eso nos da la información de cómo vemos, cómo se apoya específicamente el pie sobre la superficie y también sirve muchísimo para la parte del taller, ¿sí? Toda esta información después da para el taller para cuando se confeccionan las plantillas. Ok, pasa de, pasamos a la otra de Apobar. Ok, el FreeSpeak. Este es el programa con el que vamos a hacer toda esta evaluación, ¿sí? Bueno, a ver, vos podés ir abriendo para ver cómo cargar un paciente ahí, Ari. Tenemos que ir a archivo, ¿Quieres que ahí te donde cargue? dice, ¿Quieres anda que...? cargando un paciente. Sí, Ya, espérame, listo. Claro, Sí, si hablas, o sea, si pasamos cada uno de los estudios, de ahí te muestro desde aquí. Y de ahí te cargo los pacientes, te cargo un paciente. bueno, dale. Ok. Bien, lo que vemos acá, ¿qué tipo de estudios realizamos? Bueno,
dijimos que tenemos dos tipos de estudios, lo que tomamos, lo que es estático y dinámico, ¿sí? En la parte de estática es cuando están parados quietos, ¿sí? Entonces ahí vemos, no siempre se comporta de la misma forma el paciente en estático que en dinámico. Depende mucho de la estabilidad que tenga el paciente, ¿sí? Y si tiene también alguna molestia o algún dolor. Generalmente cuando se están con alguna molestia va a cambiar mucho lo que es la parte dinámica de cuando hacen el estático. Porque en el estático, cuando se quedan parados ahí, más o menos distribuyen las cargas, pueden soportarlas, distribuyendo las cargas de manera igual de los dos lados. Pero cuando caminan, que ya toda la carga del peso va a ir sobre un miembro inferior, entonces ahí es cuando puede notarse las modificaciones, ¿sí? Entonces, así ya hagamos un estudio completo de pisada o un perfil de pisada. Un perfil de pisada es por ahí como un estudio más rápido cuando brindamos la primera información al paciente que se hace en estático y dinámico. Entonces, ahí con la información que sacamos del estático y del dinámico, eh, eso va a depender mucho de cómo se encuentra el paciente, ¿sí? Hay veces que el paciente acuden a la consulta con un motivo, un dolor, por ejemplo, o una recuperación postquirúrgica, y hay veces que el paciente acude de modo preventivo. ¿Sí? Muchas veces, sobre todo lo que son con los niños, pasa de que te dicen, bueno, los padres lo llevan porque ven que está pisando mal, entonces de modo preventivo lo trabajan y ya lo empiezan a evaluar. Justo ahí en la imagen tenemos un niño. Pero después otras instancias de por qué acuden a la consulta es eso, o post lesión o porque están con algún dolor específico, ¿sí? Bien. Lo que vemos acá en la estática, a ver, vemos si tengo otra imagen. Y Dame después un segundo. sí. Sí, ¿Querés esa? dale, sí. Bueno, acá lo que analizamos es el pie. ¿Cómo lo dividimos? En todas las partes que dividimos el pie, ¿sí? Lo dividimos en tres principalmente, ¿sí? La parte posterior, que es el talón, la parte media o central y la parte anterior, ¿sí? En el talón, a la vez lo dividimos en el medial, o sea que es el interno, y el lateral, el externo. Van a notar que ahí está el punto rojo, que está más marcado que generalmente, ya después cuando vemos más adelante todo lo que son la parte de estudios el resto de los estudios, es donde debemos recibir la carga de peso, ¿sí? Esto tiene distintos colores y según la cantidad de presión que va a ejercer el peso del cuerpo sobre el pie. El rojo es la máxima presión. Acá en un estático está apoyado. La M es el punto de máxima presión. Está sobre el talón, que es donde debe estar, ¿sí? Después tenemos la parte medial, que es como más azul, que es donde recibimos menos carga. Y tenemos el interno y el lateral, ¿sí? Y después lo que es en la parte del metatarso, lo dividimos en tres, ¿sí? Cuarto y quinto metatarsiano, la parte central, primero. Acá va primero y un poquito del segundo, ¿sí? Y acá segundo y tercero, cuarto y quinto. Y acá lo que es el hallux, que es el primer dedo, el dedo gordo, que es cuando después evaluamos ahí en la parte de la marcha, que es lo último que despegamos cuando hacemos cuando despegamos el pie de la superficie, ¿sí? Entonces, esto vamos a tener en cuenta. Son todas la parte de la superficie del pie que debemos apoyar para caminar o para estar en esta, ¿sí? Ok. Cambiamos la imagen. Bien. Acá tenemos un estudio comparativo de estática. Tenemos lo que es el valor de referencia, ¿sí? O normalidad y lo que hace el paciente.
ah, ¿no? Los dos son iguales, ¿sí? Lo que les mencionaba recién, que el punto rojo, la máxima presión del peso del cuerpo, debe ir sobre el talón. El talón tiene el calcáneo, que es el hueso del pie redondo, que es el que está preparado para soportar todo el peso del cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando estamos parados en un estático, todo el peso del cuerpo debe estar concentrado ahí, en lo que es el calcáneo, en la parte del talón. Eh, en la escala de degrade, a ver si se llega a ver acá. ¿No? Bueno, pero en la escala de un degrade de colores, bueno, va el rojo que es el máximo, y dijimos que la parte, una carga media que es verde, y la carga mínima que es la azul, ¿sí? Acá, cuando hacemos este tipo de distribución de carga, ves que acá ustedes, bueno, a la vez se divide esto y esta comparativa, ¿sí? La superficie es 60, 60, 21, 21 la carga, ¿sí? Más o menos acá podemos evaluar lo que es el pie derecho y el pie izquierdo, cómo están haciendo las descargas de peso, ¿sí? Esto es como comparativo entre ambos pies. Y después acá al lado tenemos lo que es lo que está haciendo el paciente, ¿sí? Entonces nosotros cuando hablamos con el paciente, y le mostramos lo que es el valor de referencia, ahí le marcamos los puntos. Primero, le vamos a marcar lo que está bien. En este caso, ¿qué es lo que está medianamente bien? Que el punto blanco, bueno, ven que acá se unen las dos líneas, el punto central es este, el centro de gravedad corporal, y este es el centro de gravedad de cada pie, ¿sí? Esos tres puntos blancos significan eso. Acá lo que podemos rescatar, por ejemplo, de esta pisada, es que el centro de gravedad está en el medio, un poquito desplazado hacia adelante, porque tiene una carga anterior, ¿sí? Ves que recién decíamos que la M marcaba como el punto de máxima presión, y lo tiene acá en la cabeza del primer metatarsiano, más o menos, sí, de los dos lados, ¿sí? Entonces, si el peso del cuerpo se fue hacia adelante, entonces el centro de gravedad corporal también se va a ir para adelante. ¿Qué es lo que rescatamos? Que dentro de todo la carga está relativamente similar de los dos pies. Entonces, porque hay veces que cuando hay una sobrecarga mucho en el pie derecho, a diferencia del pie izquierdo, entonces el centro de gravedad no solo está desplazado hacia adelante, sino hacia un costado, ¿sí? Y en este caso no. Y esta línea, que es la línea sagital, que también está desplazada hacia adelante, y los puntos de los centros de gravedad de cada pie también está desplazado hacia adelante. Esto es una postura anterior, ¿no? Con una sobrecarga anterior. Está dentro de todo centrado. Hay veces que las cargas están cruzadas, que por ejemplo podemos tener una sobrecarga en lo que es el primer metatarsiano en el pie derecho, y una sobrecarga en lo que es el talón del lado izquierdo. Entonces, esta línea que tenemos acá va a estar cruzada, va a estar más anterior del lado derecho, si fuera la sobrecarga en el metatarso del lado derecho, y más posterior del lado izquierdo si la sobrecarga estuviera del talón del lado izquierdo, ¿sí? Pero en este caso, porque siempre que vamos a evaluar el paciente, le vamos a rescatar lo bueno y después le decimos todo lo malo que tiene, lo que tiene para corregir, ¿sí? Que se puede corregir. Entonces, acá rescatamos de que las cargas están distribuidas de manera casi similar de los dos lados, de los dos pies, ¿sí? Pero está con una sobrecarga anterior. ¿Sí? Entonces, y acá lo que es el borde lateral externo, eh, está un poquito desdibujado, no tiene mucha carga. Puede ser porque el arco interno, cuando colapsa, que se va hacia adentro, entonces hace este movimiento, entonces levanta lo que es el borde lateral externo, ¿sí? Entonces ya no se apoya tanto el borde lateral externo, porque desciende el arco interno. En este caso, se está mucho más guardado en el pie derecho que en el pie izquierdo. Pero bueno, si vemos más o menos la distribución de cargas y pesos y superficie que apoya, no está tan distinto un pie del otro. Entonces acá, ¿qué es lo principal que vamos a corregir? Esta sobrecarga anterior. La sobrecarga anterior hay que corregirla porque
Dijimos que en un principio, sí, pensé que querías preguntar. Dijimos que el hueso estaba en la estática, ¿no? Dijimos que el hueso del pie preparado para recibir toda la carga corporal es el calcáneo, porque es un hueso redondo que es muy fuerte, ¿sí? Ahora, la sobrecarga anterior está sobre los metatarsianos, que son huesos finitos y largos. Sí. Entonces, estamos mucho más propensos a algún tipo de lesión, ¿sí? Sobre el metatarso o una metatarsalgia o un neuroma de Morton, o si no, esta sobrecarga anterior a veces también da una peritonitis tibial anterior, una tendinitis rotuliana, y generalmente las sobrecargas anteriores en la parte inferior del miembro inferior, o sea, de la rodilla hacia abajo, en lo que es pierna, da todas las manifestaciones clínicas anteriores. Y lo que es la parte de columna lumbar es lo que tiene que frenar esa sobrecarga anterior para que el peso del cuerpo no se siga desplazando hacia adelante. Entonces empiezan como a hacerse esas eh, sobrecargas cruzadas. Vamos a sentir lo que es el metatarso, podemos sentir lo que es el tibial anterior, podemos sentir lo que es rotuliano, tendón rotuliano, y más arriba sentimos lo que es columna lumbar. Sí. ¿Había alguien que quería hacer una pregunta? No. Ok. Bueno, puedes cambiar si querés ahí de diálogo. Ok. Bueno, acá en esta, ¿sí? Bueno, eh, si quieren lo podemos ir haciendo un poco más dinámico y vamos evaluando entre todos esta pisada, ¿sí? Si querés, Ariel, puedes habilitarle los, los micrófonos, o si quieren pueden ir escribiendo por el chat, pero Eh, bueno, principalmente, qué es lo que vemos acá en esta pisada? Teniendo en cuenta siempre que el valor de normalidad es el que tenemos al lado, ¿no? Habíamos dicho que todo lo que era eh, el degradé de la escala de colores, marcando rojo como máximo, punto de carga, lo tenemos muy a diferencia de lo que es con el valor de normalidad. Acá donde lo tenemos. Cabeza de primer método de acción directamente. Ahí está marcado. Es un pie, bueno, este fácil. ¿Qué tipo de pie? Un pie plano, ¿sí? Los arcos están completamente descendidos. Es un pie plano y lo que tiene también que la musculatura intrínseca del pie, de este pie, está muy débil. Entonces, a veces el pie plano, pero cuando es un pie con un poquito más de musculatura, se levanta todo lo que es el borde lateral externo, o sea, toda esta parte, digamos, más externa no se marcaría, pero sí un poco más la parte interna. Pero en este caso, el pie está o sea, el arco totalmente colapsado y como la musculatura intrínseca del pie tampoco está colaborando, está como completamente apoyado toda la superficie del pie. Entonces, no solo que tenemos la sobrecarga anterior, el pie cuando el arco interno está colapsado, tiende a irse hacia adelante, ¿sí? Porque necesita buscar un poco de estabilidad, sino que además, o sea, está toda la superficie del pie apoyada. Estaría bueno después ver cómo es la dinámica de esta pisada, pero generalmente me va a marcar de que va del talón, que se despega rápido,
y va por dentro y va a la cabeza del primer metatarsiano, porque incluso está mucho más marcado lo que es anterior, cabeza del primer metatarsiano, que talón. O sea que el apoyo del talón es mismo y directamente traslada toda la carga hacia anterior, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, acá, si vamos a hacer la comparativa, acá tiene que tener la superficie de 50, ¿sí? De un 50%. Y acá está con un 70%. O sea, es muchísima la diferencia que tiene, ¿sí? Entonces, igual acá adelante, en lo que es la parte anterior, sería 60 y está con 110. O sea que está completamente desplomado, digamos, todo lo que es el pie sobre la superficie. ¿Qué es lo que pasa? Cuando este pie está así, no, o sea, la función de los arcos del pie es la de amortiguar, ¿sí? Es la de amortiguar. Entonces nosotros cuando vamos caminando, el arco desciende y después se retrae de nuevo. Lo que hace eso es amortiguar para que haya menos impacto articular hacia arriba. Es como el amortiguador del auto, ¿sí? Mientras más rebote hace, se siente menos el ruido del auto. Ahora, cuando eso no anda, funciona, se siente el choque. Bueno, lo mismo pasa en el pie con las articulaciones que están más arriba. Primero, que además de que el impacto articular hacia arriba va a ser bastante importante, toda la estructura que está por encima del pie, empezando por la tibia, si ese pie está así, entonces la tibia que está arriba también va a sufrir ese desbalance, ¿sí? Si estuviera bien armado el arco, estuviera más alineado lo que es calcáneo y se formaría un poco más lo que es el arco interno, entonces la tibia queda alineada. Pero si hace esto, la tibia hace esto, ¿sí? Es como que todo se desploma hacia abajo. ¿Mm? Bien, vamos cambiando de diapositiva. Voy. Acá dijimos que esto es el centro de gravedad corporal, lo que encontrábamos acá. Después teníamos acá al lado el centro de gravedad de cada pie. ¿Sí? Dijimos que lo rojo va más posterior, va sobre el talón. ¿Sí? Y dijimos que, bueno, que estaba una carga media, en la parte media de una carga mínima, en la parte más en el borde lateral externo del pie y una carga media en lo que es el metatarso, ¿sí? No. Acá en esa medida que la pelvis se mueve hacia atrás y hacia el complejo del glúteo, se carga el glúteo, bueno, esto es lo que va marcando acá, que cuando hay una sobrecarga posterior, recién estábamos, bueno, las imágenes que vimos era todo sobrecarga anterior. Acá lo que vemos es si hay una sobrecarga posterior. Recién dijimos que cuando hay una sobrecarga anterior, eh, sufrían las estructuras anteriores, bueno, y en este caso, si la sobrecarga es posterior, principalmente hacia abajo, sufren la estructura posterior, ¿sí? Entonces, a medida que la pelvis se mueve hacia atrás y hacia el complejo del glúteo, se carga el glúteo, ¿y qué nos dice ahí? Después dice lo que es la carga media, a medida que la pelvis se mueve hacia los lados, se carga el glúteo medio y simultáneamente el conductor opuesto. ¿Sí? Cuando hay una marcha que tiene un desbalance o tiene como una disbasia, que cuando van caminando, que la cadera se va hacia los costados, siempre es porque hay una debilidad, ¿sí? Sobre el glúteo. Entonces hay que fortalecer glúteos y estabilizar esa cadera para que no haga ese movimiento tan de lateral hacia los costados, ¿sí? Entonces hay que estabilizarlo. Pero cuando tiene una sobrecarga también en el glúteo medio, también te altera la marcha. Entonces es como que tenemos que trabajar
tiene que estar fuerte para poder estabilizar la cadera y la marcha, pero si está con una sobrecarga, también provoca modificaciones. Entonces, tenemos que trabajar el fortalecimiento, la estabilidad y a la vez la flexibilidad y la movilidad articular, ¿sí? Porque una cadera rígida también nos da alteraciones a nivel de la marcha. Ahora se trabaja bastante todo lo que es con los ejercicios previos de movilidad articular y sobre todo lo que es cadera, porque también al tener, cuando recién hablábamos de esto del impacto articular que sufren sobre todo lo que son los deportes como por ejemplo fútbol, básquet, que tienen mucho salto, mucho rebote, eh, cuando tiene bastante rígida la articulación de la cadera, en este caso, el dolor lumbar es bastante intenso después de la actividad. Entonces ahora, generalmente previamente a eso, se hace todo lo que es la parte de ejercicio de movilidad articular para que tenga más libertad la articulación a la hora de trabajar y esté más lubricada y a la vez absorbe este impacto articular. Es en cuanto a la parte de médica. Y acá adelante, a medida que la pelvis se mueve hacia adelante y hacia afuera, bueno, la carga dentro de la fascia lata, ¿sí? Es algo muy común, sobre todo en los corredores, ¿sí? Eh, que- como es una marcha constante hacia adelante, ¿no? Y sobre todo los que hacen bastante distancia, es muy común. Y eso también hay veces que los corredores suelen tener algún tipo de lesiones que se llaman por estrés, que son las fracturas de tibia por estrés, por mantener esta sobrecarga sostenida y mantenida en distancias largas, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso como el trabajo preventivo que hay que trabajar sobre cada deporte, sobre cada atleta y bueno, evaluar sobre todo en la marcha, siempre van a ver que según el tipo de deporte que hacen, es más o menos el tipo de pisada que van a tener. El gesto deportivo queda muy marcado después para el resto del día, digamos. Van a ver que los jugadores de hockey parece que apoyaron solamente el metatarso y el talón lo tuvieron libre. Entonces, y sufren muchísimo dolor de rodilla, muchísimas tendinitis rotulianas, muchísimas dolor de columna lumbar, con inclinaciones que tienen para estar en la posición del palo. Entonces, después hay otros deportes, como por ejemplo lo que es boxeo o lo que es tiro, que son deportes así como unilaterales, que son de torsión. Ahí van a ver eso que yo les mencioné antes, que tienen cargas cruzadas, que puede ser anterior de la parte del metatarso de un pie y posterior del talón del otro pie. Entonces son todos gestos deportivos y vicios deportivos que quedan después para el resto del día. Eso que nosotros siempre le explicamos, está bueno que lo trabaje, o sea, mientras están haciendo el deporte, perfecto, sí lo van a tener, pero después para el resto del día no. Entonces, cuando hacemos este tipo de estudios, y podemos ver eso y demostramos efectivamente que eso lo mantiene en el resto del día, y que por eso a veces este tipo de deportes que yo digo que son con cargas cruzadas, suelen manifestar mucho dolor a nivel lumbosacro sacropélvico. ¿Por qué? Porque hay una rotación de la pelvis, una rotación de la cadera. Entonces, de un lado está bloqueado, casi siempre, entonces van a sentir ese dolor, o dolor o molestia, pero es permanente, ¿sí? Entonces, en esos casos, nosotros siempre lo que les recomendamos es que hagan una terapia para hacer un ajuste a nivel articular, que ya puede ser o con un osteópata o con un quiropractor, para que alinee, para que acomode la estructura, pero después nosotros les recomendamos la plantilla para que también puedan después mantener esa corrección que hacemos nosotros, después puedan mantener el resto del día.
¿sí? Porque si no, lo acomodamos, pero siguen pisando mal. Lo que pasa es que recibe tanta información, pero que se active la plata del pie de esa forma y después se mantiene el resto del día. Entonces, hay que evaluar también siempre las protecciones musculares, sobre todo, como les decía, en este tipo de deportes, por ejemplo, lo que es taekwondo, que casi siempre tienen un pie de apoyo y el otro pie queda arriba, que es con el que pegan patada y todo. Entonces, generalmente con el pie que pegan patada tienen más flexibilidad, tienen más movilidad muscular. Y el pie de apoyo es el que tiene más fuerza, más, una musculatura mucho más tónica, pero a la vez también tiene mucho más retracción. Entonces, se tienen que hacer esas evaluaciones comparativas según el tipo de deporte y siempre tratar de nivelar. ¿Okay? Y bueno, y después tenemos la anterior, acá que dice que a medida que la pelvis avanza, flexión de cadera, se carga el músculo flexor de la cadera. El flexor de la cadera es el psoas, ¿sí? Así que bueno, cuando hay una sobrecarga ahí anterior, el psoas, incluso el psoas es muy raro que lo sientan. Al la sobrecarga que sienten el dolor. A menos que ustedes lo palpen y le hagan un punto de gatillo, el paciente no se va a dar cuenta, ¿sí? Pero si le hacen un test para ver la elongación del psoas, le va a dar cortar el test y se queda acostado, llevando una rodilla al pecho, en la punta de la camilla que la pierna cae, la otra pierna queda y cae, ahí van a notar el acortamiento porque queda en una semiflexión, ¿sí? Entonces, y sobre todo en este tipo de deportes unilaterales o cruzados, pueden hacer la evaluación comparativa y van a ver, por ejemplo, cuando hacen la evaluación del psoas de un lado, está cortado y del otro no. Y si el psoas de un lado está cortado o retraído y del otro no, entonces también va a dar esa rotación de cadera, ¿sí? Bien, cambiamos de diapositiva. Evaluación ya dinámica de la marcha, ¿sí? Todo lo que hablábamos de crecimiento estático, y ahora vamos a hablar de la evaluación dinámica, ¿sí? Acá lo que podemos ver es que las distintas fases de la marcha. Lo primero que nosotros apoyamos cuando caminamos, la primera parte que apoyamos del pie cuando caminamos es el talón, ¿sí? Si bien dijimos que cuando estábamos en toda la descarga del peso iba sobre el talón, sobre el calcañón, cuando caminamos también, lo primero que debemos apoyar es el talón, ¿sí? Y ahí tiramos todo el peso del cuerpo, ¿sí? Después va por el borde lateral externo, cabeza del quinto metatarsiano, cuarto metatarsiano, primero y dedo gordo, que es el que propulsa el paso, ¿sí? Es lo último que se apoya y que se despega, ¿sí? A ver, pásame la imagen, ahí, bueno, estos son los rockers que se llaman, o el balance, o el balanceo que hace el pie, ¿sí? Lo primero es el del talón, que es lo que les dije recién, ¿sí? De ahí, el segundo del talón, va del centro del talón, debe ir por el borde lateral externo, ¿sí? Ahí después vemos, va por todo lo que es la parte central, el borde lateral externo, y después va al antepié. Antepié y lo último, dedo gordo, ¿sí? Que es lo que propulsa. Son todas las distintas fases de la pisada cuando estamos en dinámico. Este es estático, tenis de dinámico. Ah, no, dinámico. No es dinámico. Arriba está mal el título, porque dice estudio cultural estático de la Está pisada, mal, pero es está dinámico. mal el título. Sí, sí, acá abajo dice dinámico. Bueno, esto es lo que les mostraba recién, ¿sí? La línea de fuerza que debe ejercer el pie cuando vamos caminando y la línea central de gravedad
el pie cuando se va desplazando. Dijimos que lo rojo va apoyado primero sobre el talón, de la parte central, va por todo el borde lateral y externo. Acá van a ver la línea roja, es unidireccional, ¿sí? Hace un solo movimiento. Bueno, acá en el centro van a ver que ahí va la cabeza, que es la línea roja, ¿no? No viene la línea negra, sino la línea roja. A la cabeza del quinto metatarsiano, después pasa a la cabeza del cuarto, a la cabeza del primer metatarsiano y dedo gordo, ¿sí? Toda esa superficie del pie es la que debemos apoyar cuando vamos caminando, ¿sí? Y es en la forma que se debe ir desplazando el peso del cuerpo sobre la superficie del pie. La que tenemos al lado, digamos que es la del paciente, acá primero, lo primero que tenemos que observar que esta línea, la línea roja, dijimos que era unidireccional, que salía de la parte central del talón hacia el borde lateral externo, y esta ya tiene ahí unos movimientos, de que no va en una sola dirección, hace como unos cuadritos, ¿sí? Va hacia el costado, frena, hacia adelante, frena, hacia el costado, frena, y recién va por el borde lateral externo, ¿sí? Eso lo que me marca es que hay un poquito de inestabilidad a nivel del tobillo, ¿sí? De la pisada. Si la pisada fuera firme y fuera dinámica, directa, no haría todo ese juego, ¿sí? Debería estar como el pie que tenemos ahí al lado, lo que dice valor de normalidad. Y esta no va tanto por el borde lateral y externo, sino que va un poquito más adelante, un poquito más interno. Entonces, lo que es la línea blanca, en la comparativa, digamos, la que hace el paciente, van a ver que va un poquito más por dentro, porque el arco colapsa y entonces se va un poquito más por dentro. ¿Sí? No está como debería ser de verdad. Bien, cámbiame la imagen. Bueno, esta otra, bueno, valor de normalidad ya lo vieron, y acá. ¿Ven la línea roja esta? Bueno, todo el dibujo, todo el rayado este que tiene de rojo, es una inestabilidad importante que está teniendo el paciente para caminar. O sea, hay veces que no lo van a, no es que necesariamente tiene que ser visible, que ustedes lo ven que camine, que se va tambaleando, pero que puede venir, manifestar que tiene dolor de rodilla, que tiene dolor de tobillo, porque ese pie cuando está pisando hace todo este juego, por eso se marcan todas esas líneas, hace todo ese juego ahí, las líneas esas van bien, van bien, van bien, porque la energía que se gasta en este pie, en esta pisada, es muchísima, ¿sí? No es para nada dinámica, ¿sí? Ni para nada liviana. Y descarga muchísimo en todo el pie, pero justamente porque marca esa inestabilidad. Entonces, este paciente, además de darle, por ejemplo, indicar una plantilla, sí o sí le tenemos que indicar ejercicios de estabilidad y de fortalecimiento de lo que es la parte de la musculatura intrínseca del pie. Porque si no fortalece este pie, ya sea la parte muscular o la parte articular, va a andar bien mientras esté con las plantillas, pero si se saca las plantillas vuelve a lo mismo. Y el objetivo nuestro es que las plantillas tengan un accesorio y nos ayuden a corregir y a mantener la corrección. Pero si en algún momento el paciente tiene que andar sin plantilla porque es verano, porque se la olvidó, por lo que fuera, el pie ya haya tomado un poco de conciencia y fuerza para poder estar ese tiempito sin escandillo, ¿sí? Entonces, a este paciente hay que darle ejercicio de estabilidad, hay que darle ejercicio
No. Bueno, ahí habíamos quedado. Sí. Entonces dijimos que, bueno, que sobre este paciente había que trabajar la estabilidad y fortalecer todo lo que es la musculatura intrínseca del pie, ejercicios sencillos, fáciles, rápidos, por ejemplo, que pise una toalla y la agarre con el pie, ¿sí? Y después que la levante, por ejemplo, y la suba con el pie y la agarre con la mano, ¿ok? Entonces ahí fortalecemos los músculos intrínsecos y trabajamos todos los músculos también que hacen el arco, ¿sí? Para hacer, trabajamos toda la cadena muscular. Y los ejercicios de propiocepción, de equilibrio, ¿ok? Bien. Pasamos de imagen ahí. Bien. Acá lo que estamos viendo, esto es ya cuando sacamos la foto, dice que nosotros, bueno, habíamos dicho que teníamos la parte en la plataforma estudio estático dinámico, y después tenemos lo que es la parte de, bueno, en cámara sacamos la foto. Y evaluamos distintos tipos de ángulos. Por ejemplo, acá abajo, lo que es la parte específica del pie, ¿sí? Los ángulos del pie, del tobillo, ¿sí? Si está neutral, si está en inversión, si está en eversión. Eso va a depender de cómo estén más hacia arriba las rodillas, ¿sí? Porque si está en inversión y en inversión, entonces cambia la dirección de la tibia, y al cambiar la dirección de la tibia ya cambia lo que es arriba hacia el lado con el fémur, entonces eso nos puede marcar un valgo a nivel de rodilla. Y si nos marca un valgo a nivel de rodilla, después arriba también vemos, más arriba lo que es el nivel de cadera, que también ya habíamos mencionado antes que teníamos que trabajar los músculos de la cadera para fortalecer, para estabilizar y para evitar el desbalance. Todo movimiento extra que se haga de manera articular va a provocar dolor porque va a provocar un roce y ese roce va a provocar una inflamación. Entonces es súper importante de que las articulaciones siempre estén estables. Y para que las articulaciones estén estables tenemos que trabajar equilibrio, propiocepción y fortaleza musculatura que contiene esa articulación. Si vemos que hay una alteración a nivel de la cadera, generalmente como el lidia con sacro, sacro con columna lumbar, entonces, y así hacia arriba, nos puede provocar una alteración ascendente, ¿sí? Entonces, hay veces que un pie, por ejemplo, está más pronado que el otro. Entonces, si un pie lo tenemos mucho más pronado que el otro, vamos a ver que la conducta que toma el miembro inferior de un lado o en el otro va a ser distinta. Entonces, eso nos va a provocar un desbalance hacia arriba completo. Entonces, la evaluación esta es importante porque nosotros con la baropometría evaluamos los dos pies de manera completamente distinta. Entonces, viendo la descarga de peso, la superficie que apoya, entonces después nosotros podemos, cuando se confeccionan las plantillas, porque muchas veces el paciente llega, paciente con pie plano y con unas plantillas que tienen marcados los arcos. Está perfecto, le marcaron los arcos porque el pie es plano, está descendido, todo lo que indica un pie plano. Pero
si no se evaluó que un pie capaz que está recibiendo, no sé, 1% de carga y el otro, entonces, no 50 y el otro, entonces ahí, si no hacemos la forma diferenciada de lo que es un pie con el otro, vamos a corregir la estructura, pero no vamos a corregir la parte dinámica, ¿sí? Va a quedar divino porque va a quedar con el arco bien formado, pero a la hora de la parte funcional va a seguir fallando, ¿sí? Porque está descargando mucho más peso de un lado que del otro. Entonces, con este tipo de estudios, nosotros podemos diferenciar bien eso, porque generalmente las plantillas antes, o por lo menos acá, se hacían con una perigrafía o con el escáner, ¿sí? Eh, que ahí te marca cómo apoya el pie, cómo apoya, nada más, no la carga que está sosteniendo. Y nosotros acá dijimos que la barometría es una medición de la flexión del pie. ¿Mm? Entonces, eso es lo que nos diferencia al tener este tipo de máquina con los que trabajan de cómo se trabajaban, ya sea en el escáner solo o con la telegrafía. ¿Sí? Puedes cambiar. Y bueno, acá nosotros lo que veíamos ahí en esa otra diapo es que podemos hacer la evaluación general postural, porque más allá de que evaluamos la pisada, somos kinesiólogos y siempre vamos un poquito más allá y somos más curiosos y entonces evaluamos todo. Evaluamos la postura en general, ¿sí? Entonces con eso van a poder ver bien las asimetrías, si el paciente además, por ejemplo, si el paciente está haciendo una carga relativamente similar de los dos lados y, y tiene un arco no muy alejado de lo que debería ser, pero tiene una escoliosis. Entonces, descartamos lo que es el hemisferio, le decimos, bueno, toda esta parte va a ser, toda esta simetría no viene porque está pensando mal, sino porque tiene una escoliosis. Y eso lo van a poder ver con la evaluación general, ¿sí? O hay veces que te dice el paciente tiene una escoliosis y en realidad no, lo que tiene que es una simetría a nivel de la pisada. Decíamos el ejemplo que decíamos recién, un pie está completamente probado y el otro no, entonces toda la estructura hacia arriba de un miembro inferior con el otro va a ser distinto. Se va a apoyar distinto, tibias, calcáneos, fémur, y así se va trasladando y entonces se va viendo todas las asimetrías y capaz que corrigiendo la base, alineamos todo hacia la parte más superior. En esta videografía lo que vemos es, ¿sí? Es lo que vemos la postura posterior, anterior, lateral. Porque vemos esto, nosotros que aprovechamos ahí y hacemos la línea central de gravedad. Entonces, podemos ver, conociendo a nosotros, más allá de que la pantalla tiene un cuadriculado que te va marcando para que puedas hacer bien un diagnóstico diferencial, si hay una simetría o no, pero nosotros ya con conocimientos básicos de cómo es la línea central de gravedad, entonces podemos decir, el paciente tiene una postura anterior, una postura posterior, es asimétrico de un lado, ¿sí? Y bueno, y podemos evaluar también lo que es la parte de la pisada. Que es como la imagen que veíamos recién, que estaba dibujado, que era si estaba en pronación, supinación o neutro, ¿sí? Bueno, ahí está, el escáner. En el escáner, ¿qué vemos? Bueno, ahí podemos ver bien cómo se apoya la superficie y qué tipo de pie es, si es pie cabo, plano, normal. Pero, además, ¿qué otra información nos da? Esto blanco que vemos acá es la superficie que se está apoyando, ¿sí? Esto más rosita es la superficie que se apoya un poco menos, y esto más clarito, digamos que está el arco bien forma. Dentro de todo esto es una pisada que está relativamente bien. Pero si de repente acá en lo que es, por ejemplo, en la cabeza del primer metatarsiano, vemos un poco más marrón, podemos decir que hay una hiperkeratosis que se está formando un callo, ¿sí? Entonces, podemos ver puntos de máxima presión también
a través de la piel, de cómo se está comportando la piel por la sobrecarga, ¿sí? O podemos ver, como el ejemplo que está ahí al lado, si el pie plano, como vamos a ver ese dibujo sobre el escáner, o si es cama, ¿sí? Pero además de darnos esa información, también podemos ver los puntos de apoyo que está haciendo sobrecarga. Lo bueno de esto es que con todos los métodos de evaluación y de estudio que tenemos acá con este equipo, vamos a llegar siempre a la misma conclusión. Entonces, por ejemplo, lo último que se hace es el escáner. Cuando terminan el escáner, ahí ustedes le van mostrando. Bueno, acá estamos marcando, se dibuja bien lo que es el arco interno, tenés el apoyo del borde lateral externo, la parte, pueden explicar todo esto de la parte blanca que estás apoyando más. Si vemos que tiene marrón ahí en la cabeza del dedo gordo o en la cabeza del primer metatarsiano, entonces decimos, bueno, acá se marca que estás haciendo una sobrecarga, eh, que si tenemos una sobrecarga en la cabeza del primer metatarsiano, posiblemente si esto no lo conseguimos ahora, con el tiempo se va a hacer un hallux o 40. Entonces, y después cuando van a hacer el análisis del estático, le va a marcar el rojo. ¿Sí? Lo que ustedes ven acá, en blanco, en marrón, en rosa, después, porque esto es la foto del pie, digamos, de la planta del pie, después cuando hacen en la balopometría van a ver lo que es con colores, rojo, verde, ¿sí? Azul, así, pero más o menos lo que evalúen acá, después van a ver que lo van a poder trasladar en el resto de los estudios. Puedes pasar la imagen así. Bueno, este es para, bueno, vieron que habíamos hablado de la línea de fuerza roja, esa que marcaba cómo era la dirección del paso, si el pie estaba estable en cada paso. Bueno, este estudio, que es la parte para ver la estabilidad, se hace en distintas instancias. O sea, se hace primero bipodal con ojos abiertos, ¿sí? Son 10 segundos. Después, bueno, ustedes tienen, yo creo que cuando abrí el programa, creo que tiene marcado 60 segundos. Ustedes lo bajan a 10 segundos nada más, ¿sí? Lo bajan a 10 segundos y primero te sale bipodal, ojos abiertos. Después, bipodal, ojos cerrados, ¿sí? Que es el segundo. Lo que vamos a ver acá es el centro, esa parte blanca y la línea blanca, cómo se va moviendo, ¿sí? En ese momento, ahí dentro de todo está estable y después ya empezamos lo que es monopodal derecho, ojos abiertos, monopodal izquierdo, ojos abiertos. Después sigue monopodal con ojos cerrados, izquierdo y derecho. Es ahí como está parado el paciente con una semiflexión de cadera, semiflexión de rodilla, y ese es así como se hace el estudio, ¿sí? Y son 10 segundos por cada toma. Y ahí van a poder ver la parte esa central, si queda estable o si se va mucho. Van a notar, hay pacientes que ni saben de que están tan inestables hasta que hacen este estudio y ahí ya se va a radio y se va por el costado. No importa si bajan el pie, apoyan, no importa, son 10 segundos como el paciente pueda, ¿sí? Entonces, bueno, y después, como nosotros vamos a darle continuidad a este paciente, vamos a hacer una evaluación de control cada 6 meses u 8 meses. Todo esto, obviamente que si vemos que el paciente está muy inestable, se le baja la información de qué es lo que debe hacer para mejorar eso. Y después, cuando viene al control de los 6 u 8 meses, se hace en la reevaluación, ahí se ve si se mejoró o no, ¿sí? Pero bueno, es importante también de que el paciente sea consciente. Cuando hacen este estudio, generalmente ahí se dan cuenta lo inestable que están y que entonces no, ustedes ahí ya le bajan la información de que si trabajan en estabilidad, trabajan en la fuerza, van a disminuir esa movilidad articular, ese roce articular, por entre la inflamación, el dolor, entonces es toda la información que ustedes le bajan. Le dan
el problema, por así decirlo, que presenta el paciente, pero a la vez le dan las herramientas para mejorar. Y también, como le decimos, volvés a los 6 u 8 meses, entonces ahí evaluamos y vemos cómo avanza. ¿Sí? Muy bien. La otra imagen ahí. Sí, bien, te iba a decir que por el tiempo, porque ya después sería como todo lo que se Sí, hace ya en el esta parte, sistema. esto era toda la parte de estudio. Para mostrarte el free Steve, te lo voy a compartir y así me voy. Ok. Ya, ahí estoy. Ok, bien. ¿Qué vamos a hacer ahí? A crear nuevo paciente. Si el paciente ya viene, porque viste que les dije de que tenemos que hacer en el cable que hagan los controles cada 6 u 8 meses, vamos sobre el paciente, lo buscamos ahí y directamente vamos a un paciente que ya está. Eh, Ahora, si el paciente es nuevo, bueno, por ejemplo, este, ¿sí? Entonces, ¿cómo estabas pensando en el live? Oh, todo te dolía. Yo tengo, mira, todo mi estudio. Pobre, mira, Bien, todo lo contrario. Bueno, no queremos ver qué tan golpeado estás. Vamos a hablar. vamos a crear un paciente, ¿cierto? Dale, creamos un paciente. Vamos a crear paciente. Bien, por ejemplo, si aquí no tenemos nada, o sea, si colocamos salir aquí desaparece todo. Si la pantalla está en sola, nosotros tenemos que ir a archivo de paciente. Sí. Y ahí van a aparecer los archivos y acá arriba tenemos las pestañitas que tenemos. Lista de paciente, la ficha del paciente y como otro elemento. Los que ocupamos nosotros son la lista de pacientes, la ficha analítica, que es donde están nuestros estudios, y el comparativo, que es uno de los elementos que nosotros subimos al paciente. ¿Sí? Ya, voy contigo. Lista de pacientes, aquí están todos nuestros pacientes, vamos a crear un paciente, crear paciente nuevo. Ahí estoy. Eh, como la cara está en Argentina, como nosotros lo trabajamos acá, el paciente cuando pide la hora, él ya manda todos sus datos. Manda nombre, celular, correo, el root, todas las cosas y generalmente están creados en la plataforma. Por lo tanto, nosotros acá tenemos que colocar los datos que necesita el FreeStip para poder funcionar, que en el fondo es nombre, fecha de nacimiento, altura, peso y calzado. Bien, hasta ahí te voy a Bien, colocar. Voy a colocar los hasta mismos. ahí. No, voy a inventar uno. Sí. Y uno no, Eso por ahí estaría bueno que le pongas, porque después también a veces se hace lo que es la parte de estadística. claro, eso sería lo básico y habría que colocar acá número de celular. En el fax nosotros colocamos el root y el mail. ¿Sí? Esos son todos los datos, ¿cierto? Sí. Bien. El mail, sí, es importante porque después nosotros, bueno, ya le vamos a mostrar el otro estudio donde es que le mandamos los, todo este estudio del paciente, ¿sí? Porque se crea una historia clínica al paciente, eh, donde ahí vamos a ir cargando todos los registros del paciente con cada consulta.
Acá, por ejemplo, aprovechando y respondiendo la pregunta que pone Evelyn, eh, número de calzado. Los, nosotros ponemos número de calzado y hay veces que el paciente te dice, por ejemplo, 37, por ejemplo, pero hay veces que eso cambia. Entonces nosotros ponemos el número de calzado que el paciente nos dice. Yo calzo 37, perfecto. Se pone solo el número de calzado. Después, con el escáner, ahí le va a tomar la medida exacta del pie, ¿sí? Y además, ahí lo que te muestra Ariel, que son las plantillas estas, son los que nosotros tenemos de referencia también. Entonces, por ejemplo, si viene el paciente y me dice que calza 37, mostramos, vamos a medir con un 37. Porque hay veces que son 37,5, 36,5. Entonces, si me dice 37 y, por ejemplo, necesito unas plantillas completas, entonces tomamos ese, la escala que te mostró Ariel, la 37. Y ahí medimos. Tiene que quedar la medida justa y un poquito más. Es preferible siempre que quede un poquitito más. Si vos le ves que con una menos te queda chico y con el 37 te sobra un poquito, es preferible siempre tomar después, cuando nosotros ya empezamos a cargar y por ejemplo indicamos unas plantillas completas, tenemos que poner el número de escala. Entonces ponemos M38, por ejemplo, porque el paciente es 37,5. Es preferible que pongamos M38 y que le suene un poquito más, porque de última, eso se puede acortar y adaptar si está muy grande. Pero si es chica, eh, o sea, hay que hacer de nuevo la plantilla, ¿me entendés? Entonces, sí o sí, tomamos el número que me indica el paciente, en este caso 37, los centímetros se van a sacar con el escáner. Y a la vez nosotros tomamos la escala en una plantilla completa, eh, tomamos con eso que le mostró la escala, que después le vamos a enseñar a bien cómo usarlas. Mira, lo que ¿Sí? hacemos con el tema de las medidas es que para estandarizar, Moblex tiene sus medidas. Entonces, yo siempre le explico al paciente que la plantilla se hace en base a su pie. Cuando nosotros hacemos el escáner, en la fábrica se imprime el pie. Y en Claro, base a su pie se hace la plantilla. Pero cada paciente puede tener un zapato más grande, usar zapatos más sueltos o usar zapatos más apretados. Entonces, bajo esa justificación, y yo generalmente cuando nosotros cuando un paciente pide la hora, nosotros le pedimos que traigan sus zapatos así como más cómodos, etcétera, etcétera. Sacamos la plantilla de la zapatilla que anda trayendo el paciente y la medimos con nuestra escala. Generalmente, por ejemplo, si un paciente te dice, no, yo calzo 43, siempre nuestro número va a ser un poquito más chico. Puede ser M42 o puede ser M41. Generalmente es un número menos, pero siempre hay que medirlo. Sobre todo si vamos a bien, hacer una plantilla que es completa. Si es una 3/4 puede pasar un poco más estandarizado, pero si es completa, tiene que estar bien medida. Por cualquier bueno, caso, de repente cuando se nos pasa, qué sé yo, no lo medimos bien o tenemos duda, incluso a veces le pedimos al paciente que de una plantilla nos mande una foto con la medición exacta del largo y del ancho de adelante. Igual, de todas maneras, como decía la Caro, siempre es preferible que nos quede un poco más grande, cosa de que se puedan reparar y no tengamos que rearmarla otra vez. ¿Ya? Pero sí, es parte del proceso de la evaluación del paciente medir el número Moplex, en este caso el M42, M43, dependiendo cuál sea la plantilla que usa o el zapato que anda trayendo el paciente. Entonces, por ejemplo, acá nosotros llenamos todos los datos, después tenemos tres cuadritos y en el último, en el que dice notas, nosotros siempre colocamos nuestra talla, independiente que acá le hayamos puesto 43 o que el paciente nos diga, no, yo calzo 43,5, nosotros siempre tenemos que poner un número entero, entonces ponemos 43, pero acá en notas nosotros dejamos nuestra evaluación, que sería M42, por ejemplo, y porque esto es importante porque esto después va a ir al sistema, que lo vamos a ver la próxima semana.
Bien. Después, en prescripción, que en esta parte de aquí, en este cuadrito, nosotros siempre colocamos si el paciente ha usado o no plantillas. Entonces, si el paciente no ha usado plantillas, nosotros colocamos acá, no ha usado plantillas. ¿Qué otra cosa podríamos colocar aquí? A lo mejor el paciente sí usa plantillas y a lo mejor de alguna empresa en particular. Eso también nos permite saber qué tipo de plantilla usa. No sé, si usó, por ejemplo, de alguna marca de competencia o si usó de una ortopedia, por ejemplo. O si usó, pero cuando fue niño. Y eso, todos esos son relevantes y los colocamos aquí. ¿Por qué? Porque un Y paciente el tipo de material sí, también el es tipo de importante material. para él. Tipo Porque de si te dice, material y claro, cómo porque, sintió la plantilla. Porque hay veces que, por ejemplo, el paciente la usa por más que no se adapte, por más que le moleste, por más que le duela, la usa porque sabe que tiene que usarla. Pero luego me dice, no, la verdad que sí, me joden, no me siento cómoda, pero bueno, la tengo que usar. Entonces ya sabemos que ese tipo de material a ese paciente no es cómodo. Además, o sea, las plantillas siempre tratamos de que la plantilla se adapte al paciente y no el paciente a la plantilla. Entonces tenemos que tener toda esa información, ¿sí? Para que el paciente se sienta cómodo con las plantillas y las use de manera constante, para que nosotros nos pueda servir el tratamiento que estamos haciendo, ¿sí? ¿ya? Porque todo eso influye. Por ejemplo, si el paciente usó una plantilla impresa en 3D, tienen unas cualidades. Si ya usó una plantilla con base de resina, nosotros ya nos aseguramos que cuando hagamos nuestra plantilla dinámica, a él la va a acomodar. O te va a decir, yo usé una plantilla que era corta y no me acomodó, entonces no le vamos a ofrecer una 3/4, por ejemplo. Si usó una plantilla de silicona, por ejemplo, también. Y si te dice, no sé, yo uso una plantilla muy blandita y me hizo muy bien, ¿para qué le vamos a ofrecer a lo mejor una plantilla dura? O sea, entre comillas dura, porque no es dura, pero con una base dura que el paciente pueda rechazarla a la vista, sino que vamos al tiro, por ejemplo, con una Bioplex. Y nos ahorramos ese trabajo porque el paciente ya usó plantilla y está contento. Distinto es que usó plantilla y está descontento. Eso también es importante. Por lo tanto, en esta parte nosotros usamos para eso, para ver si es que el paciente usó plantilla alguna vez, qué tipo de plantilla usó, porque ese es un dato que a nosotros nos puede servir para la recomendación que le vamos a dar. ¿Sí? Y este segundo cuadro lo ocupamos para todo lo que tenga que ver con sintomatología. Está bueno que por ahí cuando le hacen la evaluación de la parte de sintomatología, le pregunten si tienen antecedentes de algún, algo que sea reincidente. Por ejemplo, sí, me esguincé 5 veces el tobillo, la última fue hace un año, entonces, o tengo un antecedente de una cirugía de cruzado, o tengo un reemplazo de cadera, o tengo, o sea, como antecedente y después lo que es actual, ¿sí? Entonces después le dicen, bueno, hoy acudís por una molestia en particular, por cuál, o sea, una indicación médica, que nos lleven el pedido médico. Hay veces que los médicos, por lo menos acá, te mandan algunos detalles de cómo quieren las plantillas y bueno, es la información de lo anterior y de lo actual. Y por ahí se dicen, me duele la rodilla. Bueno, tocate en qué parte te duele puntual. Entonces ahí se van a poder ver si es ligamento lateral interno, si es tendón rotuliano, qué es lo que puntualmente le duele a ese paciente, ¿sí? O hay veces que, como le digo, muchas veces no llegan con ningún dolor, con ningún, y lo hacen a modo preventivo. No, porque siento que cuando corro se me cansa la planta del pie o me veo y gasto mal las zapatillas. Entonces, en esos casos ponen preventivo. Y ponen esto, de que el paciente relata que se le acalanta el pie o Claro. siente fatiga. Bien, y ya teniendo eso, por ejemplo, aquí anotamos todo lo que nos dijo él, principalmente lo que pasa en dolor, las patologías y cualquier referencia que él nos haga, que nos pueda servir después para el diagnóstico. Colocamos guardar y ya tenemos el paciente para poder realizar los estudios. Hacemos acá en nuevo, tenemos abrir, nuevo y eliminar. Colocamos nuevo
Tenemos el estático y la dinámica, que son las dos que utilizamos principalmente en la plataforma. Acá está fotografía, que también lo nombró la Caro, pero nosotros para las plantillas usamos solo estática y dinámica. Videografía, que son la serie de fotos que vimos recién en la presentación, y el Podoscan. O sea, usamos uno, 2, 3 y 4. Va a depender La del nivel. fotografía por ahí, si quieren hacer alguna jornada específica o ustedes consideran de que hace falta esa información a ese paciente, que es el test de estabilidad que le marqué recién, ¿sí? Y aquí coloco, por ejemplo, si coloco estática, me va a mandar a la evaluación estática. El paciente se va a parar acá y me va a mostrar las presiones que está haciendo. Coloco inicio, termina de hacer el cálculo y coloco salir. Y ahí ya tengo, me va a aparecer uno de los estudios. Voy a nuevo, voy a dinámica, exactamente lo mismo. Me va a aparecer la evaluación dinámica. Le coloco inicio, le pido al paciente que camine. Al caminar, el paciente va a ir marcando acá. Lo importante aquí siempre que cuando uno está aprendiendo, que de repente se le olvida, es que ambos pies pasen por la plataforma, tanto el derecho y el izquierdo, y ojalá 2 o 3 veces. ¿Ya? Yo idealmente lo hago pasar 3 veces por cada pie por la plataforma caminando. Después tengo la videografía, que es donde yo voy a hacer las fotos. Si se dan cuenta, aquí se ve abrir la cámara, ahí está la cámara. Entonces, el paciente lo tenemos que evaluar generalmente de las dos partes laterales, de frente y de posterior. En realidad sacamos 6 fotos, 4 acá cerca, que está parado aquí encima de la plataforma, y 2 lejanas, que son las que están en la presentación. Igual ahí yo después les voy a mandar esto, claro, para después hacer el análisis. Y por último, el PostScan, que va a ser el escáner del pie, que uno elige el escáner y va a hacer va a hacer el scan del pie derecho como del pie izquierdo. Ya esto, que también estaba ahí en la fotito. Cuando uno coloca pie derecho, el escáner se va a mover y va a empezar a hacer el scan. Voy a colocar acá Entonces ahí se mueve y genera como el escáner de uno de los pies y después del otro. Ahí puse la mano para poder cerrar este. Bien. Eh, lo ideal es que en la próxima semana partamos haciendo un estudio como completo de un paciente. Así que o lo voy a grabar y lo podemos mostrar. Para que ya vamos cerrando como la evaluación y todo eso. Carita, ¿algo más que decir? ¿Alguien tiene una pregunta, algo? Si no, ya con eso estamos. Bien. Ya chicos, seguimos la próxima semana para que ya veamos el estudio completo y también todo lo que se hace en la plataforma después de realizar un estudio a un paciente. Si nadie tiene ninguna pregunta, Evelyn. Puedes usar el micrófono si quieres. Ok. Ya. Yo tengo una consulta, como ¿cuáles son las indicaciones previas que le tengo que dar a la persona para que venga ese día? Sí, tenemos un mensaje que cuando el paciente agenda la hora, aparece todo lo que el paciente debiese traer. Por ejemplo, ropa que traiga un short, que traiga sus zapatos más, su calzado que más utiliza, porque todas esas indicaciones son relevantes para después cuando se nos haga más fácil hacer el estudio. Lo importante es que van a ir las especificaciones que, por ejemplo, no use talco,
porque él estudia a pies descalzos, que trae un short porque la videografía, la idea es que se vean las rodillas, y esas indicaciones generalmente se le mandan al paciente cuando agenda la hora, cuando nosotros lo agendamos. Es un mensaje, es un mensaje preescrito, y ahí te lo voy a, creo que, no sé si está Después en se la lo dejo presentación, o lo voy a agregar como para que después lo sepan también todo. cuando vemos ahí todo el circuito, ese último. Evelyn, respecto a tu pregunta, es lo que hace un rato dije, de que siempre es importante de que la plantilla se adapte al calzado y al paciente, ¿sí? Y no al revés, no que tenga que cambiar de calzado porque usa las plantillas. Sí, es importante que nosotros después le digamos que cada vez que vayan a comprar algo, lleven las plantillas, porque hay veces que vienen las zapatillas con un contrafuerte muy bajo y si la plantilla tiene algún realce, entonces le va a quedar el talón como más alto, ¿sí? Entonces, y en este caso que tienen el peine alto, que decís vos ahí, o con un pie cabo, digamos, generalmente, por ejemplo, si son las plantillas completas, bueno, no hay problema, y cuando son las 3/4 de plantillas, que son estas, lo que nosotros le indicamos es, por ejemplo, que saquen la plantilla de la zapatilla, suponiendo que es esta, ¿no? Que pongan esta plantilla y encima la otra, la plantilla de la zapatilla, ¿ves? Y quedaría ahí. Entonces ahí ya no se desliza, ¿sí? De todos modos, tiene una buena adherencia por el tipo de material que es. Pero bueno, estas son indicaciones específicas que hacemos cuando entregamos las plantillas y le damos, le enseñamos a hacer el uso, ¿sí? Pero bueno, siempre es importante de que también, como ayer había mencionado hace un rato, de que el paciente lleve el calzado más o menos habitual que siempre usa todo para que nosotros tengamos, mientras más información tengamos, mejor después a la hora de confeccionar. Sí, igual la próxima semana vamos a hablar de las plantillas porque hay varias cositas ahí que generalmente uno le recomienda al paciente, el tipo de calzado. Hay cosas que uno va viendo como en el paso del trabajo que, por ejemplo, no sé, va a usar una plantilla completa. Una de las características que los zapatos que uno use, la plantilla que tienen que sacarla. Entonces, algunos tienen zapatos que están pegadas. Entonces, son como condiciones que uno se los va diciendo al tiro al paciente para que después no le generen como un problema, ¿no? Ponte, no sé, la plantilla dinámica completa hace que el calzado quede un poco más ajustado, entonces también es una condición relevante para el paciente que no le gusta tener zapatos muy apretados. Entonces ahí hay que recomendarle 3/4. Y son cositas como que se va hablando como en relación a lo mismo a los detalles de la plantilla. Igual también la funcionalidad que después tenga cada paciente. Si, por ejemplo, bueno, eso después ya se ve el tema bien cuando vemos el tema de plantillas, pero bueno, se hace deporte o para que generalmente el calzado que use y todo eso. Pero bueno, todo eso se va adaptando y hay veces que hasta se debe indicar o dos tipos de plantillas, por ejemplo, unas principales que son las que usa para todo el día y después otras accesorias que son o para entrenar o para jugar como por ejemplo en botines, las plantillas de botines son distintas que las otras, ¿sí? Pero bueno, eso lo desarrollamos bien cuando vemos el tema ya de plantilla. Claro. Eso chicos. Bueno, y vamos a seguir conversando del tema. Nos vemos la próxima semana. Si tienen dudas, las anoten y en la próxima charla después la resolvemos primero eso y después seguimos avanzando. La otra sesión era como más general. Esta sí les voy a mandar el video de la presentación, así también pueden revisarlo con más calma.